Lección número 7 para el 12 de agosto del 2017. El camino a la fe. Sábado de tarde. Versículo de memoria. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. Las palomas mensajeras tienen capacidad para volar centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con exactitud asombrosa. No obstante, aún las mejores mensajeras pueden a veces desorientarse y no regresar nunca a su punto de partida. Esto sucedió en Inglaterra cuando unas 20.000 aves cuyo valor era de más de $600.000 nunca regresaron a sus palomares. La razón de ello todavía es desconocida. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado un mapa del camino de la fe, como se revela en el Evangelio. Y ese sendero incluye la ley. Muchos separan la ley del Evangelio y algunos hasta los ven contradictorios. Esta percepción es equivocada y puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no tendríamos Evangelio. Es difícil comprender el Evangelio sin la ley. Los Gálatas habían sido engañados por los maestros judaizantes, que querían desviarlos de la obediencia a la ley de Dios, para seguir las tradiciones, algo que en los días de Jesús ya se había visto y él había combatido tenazmente. San Marcos capítulo 7, versículo 9, dijo Cristo: «Habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones». El mismo propósito siempre ha sido desviar de la ley de Dios a los hijos del Señor. Pero como hijos de Dios hemos de estar estudiando la palabra de Dios a diario, con el afán de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13 y 14. Para eso necesitamos del conocimiento de la palabra. Cuando hacemos esto ya no somos desviados de la doctrina por los vientos falsos, sino que más bien somos guiados a la perfección y a la santidad. A Josué se le dijo: «Solamente que te esfuerces y que seas muy valiente para ser conforme a la ley que le di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra». Estas palabras siguen teniendo valor hasta el día de hoy. En los días del apóstol Pablo a los Gálatas se les dijo: «Así sea un apóstol o un ángel que les venga a predicar algo distinto de lo que ya les hemos anunciado en el Evangelio, que sea maldito». Los maestros judaizantes eran el peligro entonces, nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo les recordó a los Gálatas que él había sido judaizante alguna vez y muy seguidor de las tradiciones de los padres, y que esto no lo había llevado jamás a la salvación ni a la justificación. Con esto nos vamos al día domingo, la ley y la promesa. Vamos a ver qué cosa es lo que nos mantiene equilibrados. La ley y la promesa de Dios no pueden separarse jamás. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:21. Cuando Pablo estaba argumentando sobre el primer pacto y su imposibilidad de hacer que el hombre sea justo, aclaró que la ley no era contraria por eso a las promesas de Dios. Porque contrario a eso, el primer pacto, que no pudieron obedecer los israelitas, los llevó a la necesidad del segundo pacto para encontrar salvación por medio de Jesús, representado en los sacrificios. No olvidemos que en este capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando acerca de los dos pactos, porque el capítulo 4 nos dice claramente que se refiere a Sara y Agar. Sara, que representa el segundo pacto, y Agar, que representa el primer pacto. El primer pacto era querer obedecer la ley por medio de ritos, sacrificios y tradiciones, a lo cual Pablo combate en toda su carta, separándolo en 3 partes al libro. La primera parte, el apóstol Pablo combate en el primer y segundo capítulos todas las tradiciones como un medio de obras de la ley infructuosas, que no van a podernos servir para ser justificados. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, donde ahora estamos estudiando, el apóstol Pablo se refiere a los sacrificios y rituales de animales para el perdón o justificación, escritos en el libro de la ley. Todo esto se llamaba la ley ritual, y él combate el hecho de que podamos encontrar la justificación por medio de los rituales. Pues en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice que es imposible que por la sangre de estos animales podamos ser perdonados. Y en el capítulo 5 y el capítulo 6, el apóstol Pablo muestra, y esto lo vamos a ver más adelante en las próximas lecciones,
cómo es que él hace frente a la circuncisión, un rito que ya no era necesario para los gentiles, como no le fue necesario a Abraham cuando fue llamado por Dios, era incircunciso. Así nos pinta el libro de Romanos capítulo 4. Pero bien, regresemos ahora al capítulo 3, donde se nos está hablando tanto de la ley ritual, por eso se llama el libro de la ley en Gálatas capítulo 3, verso 9 y 10, y tanto de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos, que nos muestra el pecado. Porque dice que la ley fue introducida para poder mostrar las transgresiones. De ahí que entonces dos leyes están mencionadas en el capítulo 3 de Gálatas, la ley moral y la ley ritual. Ahora, la ley moral y la ley ritual estaban unidas dentro del primer pacto, donde se pedía que se obedezca la ley por medio de los ritos y ceremonias. Es a este punto al que Pablo ahora se va a referir. En todo momento cuando mencione la palabra ley, se está refiriendo al primer pacto. Y cuando mencione la palabra fe, se está refiriendo al segundo pacto, que es el pacto de la fe o pacto de la gracia. Ahora, entendiendo esto, nos damos cuenta de que aquí en el capítulo 3 Pablo dejó de hablar de las tradiciones, porque el libro de la ley, escrito por Moisés, que es el Pentateuco, no puede ser jamás una tradición, porque Jesús dijo que Moisés escribió acerca de él en sus libros. San Juan capítulo 5, versículo 46. De estas dos leyes habla aquí Pablo, de la ley moral y la ritual, declarando que estas, llamadas el primer pacto, solo son un ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 24. Es decir, para llevarnos al segundo pacto o de la justicia, que es por la fe, al pacto que fuera hecho con Abraham y que los israelitas ya habían olvidado. Tal pacto era que Abraham obedeciera la ley por medio de la fe y no por obras, y de Abraham por eso se dice: guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículo 5. El primer pacto que se hizo entonces con los israelitas cuando salieron de Egipto, allí en el monte Horeb, donde Dios les pidió que guardaran los 10 mandamientos: haz esto y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá por ellos, refiriéndose a todos los rituales y ceremonias que debía de cumplir para poder obedecer esta ley. Todo esto que se tenía que cumplir dentro de este primer pacto debía de ser solo un medio para poder hacer entender a los israelitas la necesidad de un Salvador, de Jesucristo. En efecto, cuando los israelitas intentaron guardar la ley por sus propios medios, fracasaron. No pasaron muchas semanas y entonces estaban adorando al toro Baal. De tal manera que entonces, cuando se dieron cuenta de la imposibilidad para poder cumplir la ley por sus propios medios, decidieron pedir la ayuda de Dios, y recién podían estar preparados para entender el segundo pacto. De ahí que entonces el primer pacto es nuestro ayo para llevarnos al segundo pacto. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a la necesidad de la fe. Ahora, esto no hay que olvidar. El segundo pacto de la fe es el que enseña que por medio de la fe podemos cumplir la ley como lo hizo Abraham. Nuestra fe nos es contada entonces por justicia. En conclusión, el pacto hecho con Israel en ninguna manera podía ser contrario a las promesas hechas a Abraham, porque más bien este pacto llevó a Israel a acogerse al segundo pacto o pacto de la fe. De ahí que entonces se puede ver perfecta armonía entre ambos pactos. El primer pacto hizo necesario el segundo pacto. El primer pacto es para esclavitud, el segundo pacto es para la liberación. Recordando que cuando uno quiere obedecer la ley, por medio de los ritos, ceremonias y tradiciones, es imposible que llegue a cumplir la ley, porque sigue en pecado. Mientras que cuando reconocemos por esa ley, por ese pacto, que nadie puede obedecer la ley, inmediatamente buscamos ayuda en el Salvador Jesucristo y éste nos enseña cómo obedecer la ley. Y esto nos lleva al siguiente día, lunes, confinados bajo la ley. En Gálatas 3:23 Pablo dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados o encerrados bajo la ley. Pablo nos dice que existe solo una fe, que no hay dos fees. Esto debe de quedar en claro. Efesios capítulo 4 versículo 5. Lo que significa que no podemos hablar de dos tipos de fe, una que sea Jesucristo
y otra que sea la creencia. De ninguna manera, porque esto sería contradecir a la palabra. Esto sería decir un sí y decir un no. Pero el apóstol Pablo es claro cuando dice: Cristo no es un sí y un no, sino un sí en la fe. Primero hay que saber a qué le llama la fe Pablo. Él le dice la fe al pacto hecho con Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, versículos 5 y 6. El creer a la palabra de Dios es llamado fe. Romanos 10, 17. Ahora bien, la ley del primer pacto, querer obedecer la ley por medio de las ceremonias y propias obras, que es una imposibilidad porque Israel falló en eso, solo trae condenación a lo que se llama estar bajo la ley. Romanos 3, 10 al 19. Y mientras estaba creyendo en el primer pacto, no se estaba salvo por medio de este, y por eso fue necesario que cuando Israel no pudo obedecer la ley, por medio de este pacto, viera la necesidad del segundo pacto, del de la fe. Así se estaba confinado bajo el primer pacto, es decir, se estaba encarcelado bajo el primer pacto, porque este pacto no podía dar perdón, para que cuando se entendiera el segundo, o se revele, entonces todos se acojan a este segundo pacto de gracia. Así se cumplía: ya no estáis bajo la ley, es decir, bajo el primer pacto que os condena, sino bajo la gracia, es decir, bajo el segundo pacto que os da el perdón y la absolución. Para obedecer la ley significaría: ya no estás bajo el primer pacto, sino bajo el segundo. Increíble. En Gálatas capítulo 4, versículo 21, Pablo es claro cuando dice: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Claramente, se nota que el apóstol Pablo está hablando de los dos pactos. Los hijos de Agar son los que quieren el primer pacto, quieren obedecer por ese primer pacto, quieren cumplir la ley con ese primer pacto, pero eso es imposible. Es decir, los que no aceptan a Jesús para lograr la justificación por la fe, por medio de Él, la obediencia por medio de Jesús, y los del segundo pacto, que representan a Sara, que obedecen los mandamientos por la promesa. En el primer hijo Ismael, ellos lo trajeron por esfuerzo propio, pero al segundo lo trajeron por obedecer a la palabra de Dios. Los judíos del tiempo de Jesús y de Pablo querían vivir de acuerdo con el primer pacto y no pudieron, porque por más que intentaban, nunca lo lograrían, ya que necesitaban un Salvador, al igual que los israelitas. Jesús quería hacerles comprender esto y les quería hacer ver la necesidad de que su presencia iba a ser la salvación de ellos, para que pudieran cumplir con los mandamientos, debido a que Cristo haría la obediencia en su lugar y pagaría por ellos para que tuviese valor para todos aquellos que creyeran en Él. Jesús mismo vino bajo ese primer pacto, no nos olvidemos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde todavía no había un Salvador crucificado, pues nadie había muerto antes que Jesucristo. Y Él vivió de acuerdo con ese primer pacto infaliblemente, cumplió con todo, y pudo pagar con ese cumplimiento el precio del pecado de todos. Ahora, Él se hacía Salvador, y por su medio se obtenía la justicia que no se pudo por la ley del primer pacto, Hechos 13:39, ya que éste exigía ser inmaculado, y Jesús lo fue, Romanos 8:3. Así este primer pacto solo fue el ayo que nos llevó a Cristo, para que por su medio seamos justificados. Vale decir, el primer pacto nos llevó a la necesidad del segundo pacto. Otra vez concluimos en lo mismo. Esto es lo que Pablo quiere que entendamos. En estos textos, nada sugiere que Pablo se esté refiriendo a la obediencia para la salvación o no. Solo se está refiriendo al deseo de obtener salvación por el primer pacto, cuando la función de este es otra, es a saber, llevarnos al segundo pacto para que obedezcamos la ley por medio de la fe, a lo que Pablo le llama la justificación por la fe. Por eso es que en Gálatas capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo le llama la atención a los gálatas diciendo: «Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?».
de manera que él está defendiendo la obediencia a la ley. En ningún momento defendió la desobediencia, eso sería imposible, sería Satanás mismo. Solo el diablo puede enseñar a desobedecer la ley. Así que Pablo no está en contra de la obediencia, al contrario, está a favor de ella, pero con la justicia que es por la fe y no la justicia que es por la ley. Qué interesante. Y esto nos lleva al día martes. La ley como nuestro ayo. Pablo da dos conclusiones acerca de la ley. 1. La ley no anula la promesa que Dios hizo. Gálatas 3:15 al 20. 2. La ley no se opone a la promesa. Gálatas 3:21 y 22. Entonces, ¿qué lugar ocupa la ley?, pregunta la lección. Veámoslo. El mismo apóstol Pablo lo explica. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve el primer pacto, que pide obedecer la ley sin la ayuda de Cristo y solo por medio de ritos? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que el pueblo pudiera ver su pecaminosidad y la imposibilidad de poder cumplir la ley sin la ayuda de Dios, hasta que viniese la simiente, Cristo, para hacer realidad la promesa de poder alcanzar la justicia por medio de la fe. Así el primer pacto preparó al pueblo para entender la fe en el Mesías que vendría a salvarlos. Los rituales y ceremonias fueron ordenados por Dios para que estos fueran un medio que los ayudara a comprender el plan de la salvación hasta que viniera su Mesías, pero ellos no lo comprendieron por falta de conocimiento, de estudio. Se apartaron por causa de sus dirigentes que los engañaron, y así cuando Cristo vino lo rechazaron, y por esta causa estos sacrificios ya no eran más un medio para su fe. Este primer pacto nunca fue contrario a la fe, solo estaba en función hasta que llegara la realidad que era Cristo. De manera que entonces el primer pacto solo tenía un propósito. ¿Cuál? El poder hacer notar las transgresiones, los pecados, para que ellos necesitaran de Cristo. Al ver su imposibilidad de poder cumplir la ley, ellos buscarían a un Salvador. El versículo 21, el apóstol Pablo sigue diciendo: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que está diciendo, si la ley del primer pacto lograra que fuéramos justificados, sería una nueva alternativa contraria a la dada a Abraham para ser salvos. Pero la ley o primer pacto, el querer obedecer por medio de los rituales, no puede justificar a nadie. Y por lo tanto, este pacto no vendría a ser rival del pacto hecho previamente con Abraham, sino más bien que se convierte en el medio para llevarnos a Cristo. Así que como el primer pacto hecho con los israelitas, querer obedecer la ley con los rituales, no podía hacer posible que el hombre alcanzara este nivel, entonces no podemos decir que esta ley es contraria a las promesas hechas a Abraham, porque por ella jamás se podría alcanzar lo que se le pidió a Abraham, perfección. De manera que entonces el apóstol Pablo dice, el primer pacto no puede ser contrario a las promesas de Dios, sino que encontramos que el primer pacto más bien nos lleva a la necesidad de Cristo. Versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, mientras funcionaban los símbolos del primer pacto, ya que estos no podían justificar a nadie según Hebreos 10:4. Entonces era obvio que todos estaban todavía con sus pecados, para que la promesa del segundo pacto, de la obediencia a la ley por medio de la fe, o por medio de las promesas, fuese el medio de salvación para los creyentes cuando llegara Jesucristo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que se cumpliera el segundo pacto, estábamos encerrados o encarcelados por el primer pacto en nuestros pecados hasta que llegara el cumplimiento del segundo pacto con Cristo y su cruz. Versículo 24 ahora. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está diciendo Pablo, de manera que el primer pacto, el querer obedecer la ley con sus rituales, que no es posible, fue nuestro medio para que necesitemos del segundo pacto, es decir, de Jesucristo, con sus promesas de perdón y santificación para obedecer la ley,
en el cual somos justificados. Como lo dice Hechos 13:39. Lo que no podía hacer la ley por sí sola, vino Cristo para poder darnos justificación. Es todo lo que dijo Pablo. En ningún momento declaró que ya no había que obedecer la ley de Dios, como algunas religiones y algunos que tuercen las escrituras llegan a declararlo. Pablo no está en conflicto con la ley, entiéndase, ni con la obediencia, ni tampoco Pablo está diciendo que por obedecer la ley no nos salvamos. Al contrario, él está diciendo que obedeciendo la ley se es salvo. No hay otra forma de hacerlo. Y esto nos lleva al día miércoles, la ley como nuestra guía. En Gálatas 3:23 Pablo describe la ley como una fuerza protectora. ¿Con qué la compara en el versículo 24 y qué significa eso? La palabra traducida como ayo proviene de la palabra griega paidagogos. Algunas versiones lo traducen como guía o pedagogo, conocidos así hoy los maestros o profesores, como para dar a entender que la ley lo único que hace es enseñarnos cómo llegar a Cristo. En realidad esto es verdad, porque por medio de esta ley, junto con sus ritos, aprendíamos cómo poder entender a Jesucristo y llegar a Él. Como Pablo nos está hablando del primer pacto, querer obedecer la ley por medio de los rituales, es obvio que aquí se está refiriendo a las dos leyes como el medio por el cual llegamos a necesitar de Cristo. La ley moral nos dice que estamos en pecado y sentimos la necesidad de Cristo como Salvador, Romanos 3:20. Y la ley ritual también está mencionada aquí porque todos los que la entendían sabían que apuntaba a la llegada del Mesías para su justificación. Nos dice por eso también el espíritu de profecía en relación a esto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 274. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Sin duda, el espíritu de profecía es clarísimo, porque las dos leyes están siendo mencionadas aquí en el capítulo 3 de Gálatas. Es decir, está siendo mencionado el libro de la ley con sus ritos y ceremonias, y está siendo mencionada la ley de los 10 mandamientos como la que muestra el pecado. Y ambas leyes nos llevan a Jesucristo como acabamos de ver. Una porque nos apuntaba al Mesías que vendría a través de los sacrificios, y la otra porque al vernos en pecado buscamos la salvación en Jesucristo. Ahora bien, como el principal punto era obedecer la ley del Decálogo, en este pasaje, más particularmente debemos entender que se refiere a esta ley, porque es la ley de los 10 mandamientos la que nos muestra el pecado, para necesitar de un Salvador. Y Pablo está enfatizando más el pecado en el que estamos encerrados hasta que llegara el Salvador o simiente. Nos dice por eso también el espíritu de profecía sobre esto. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto. Gálatas 3:24. Mediante el apóstol, la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo, y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 275. Y esto nos lleva al día jueves, la ley y el creyente, Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pablo ahora declara que llegado el cumplimiento del segundo pacto por medio de Jesucristo, ya no estamos bajo el primer pacto, que solo era un medio para llegar al segundo pacto. Si queremos quedarnos más bien en ese primer pacto, es decir, la obediencia a la ley por medio de los rituales, entonces seguiríamos en esclavitud. Los gálatas ya conocían a Cristo, ya habían aceptado a Jesús como su Salvador. Regresar otra vez a los rituales era volver otra vez a la esclavitud, algo a lo que se refería, por eso más profundamente el apóstol Pablo, en el capítulo 4. A todos aquellos que querían vivir bajo el primer pacto les llamó la atención y les dijo: ¿queréis estar como los hijos de Agar, otra vez en esclavitud? Pues ella engendra para esclavitud. Gálatas 4:21 al 26. Y luego los invita a seguir a la Jerusalén, que representa a Sara y que engendra hijos para libertad. San Juan 8:32. De manera que entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, en pocas palabras, si queréis seguir bajo el primer pacto, seguís en esclavitud porque nadie os perdona vuestros pecados.
Pero si seguís el segundo pacto, ahora por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz, sois limpiados por su sangre para poder ser justificados y así obedecer la ley. Simple y sencillo. Y esto nos lleva al día viernes. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. Se vuelve a citar el texto del Espíritu de Profecía. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Preguntas para dialogar. A menudo luchamos con la pregunta acerca de cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida. ¿Qué promesas tenemos en la Biblia acerca de la victoria sobre el pecado? ¿Cómo podemos vivir para ayudar a que estas promesas sean reales? Al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser cuidadosos de asegurarnos de que no ponemos toda nuestra esperanza de salvación no en cualesquier victoria que obtengamos, sino en la victoria de Cristo por nosotros? Una pregunta que deberíamos pensarla bien para responder. Cuando descubrimos que el segundo pacto incluye a Cristo, entonces encontramos la solución para no caer en extremos de legalismo o antinomianismo. El legalismo, querer obedecer la ley por nuestros propios medios como se hacía en el primer pacto, que es imposible, nadie puede obedecer así la ley, jamás lo hizo nadie. En San Juan 7:19 Cristo les dijo a los judíos: Moisés os dio la ley y ninguno de vosotros hace la ley. Y el antinomianismo, que no es menos peligroso, negar la ley y declarar que ya no hace falta, sino que todo es solo por gracia. Soy salvo solo por fe, solo por gracia, ya no necesito la ley. Estos dos extremismos fanáticos deben ser expulsados de todo lugar donde la verdad de Dios tiene que ser proclamada. El apóstol Pablo fue claro cuando dijo: ojalá se mutilasen los que os enseñan este tipo de enseñanzas. Porque es imposible para el hombre el poder obedecer la ley sin la fe, como para Israel querer obedecer la ley del primer pacto sin la ayuda de Dios que se ve en el segundo pacto. Todo aquel que quiera obedecer la ley tendrá que hacerlo por la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que obedecer la ley por medio de la palabra de Dios es hacer lo que Abraham hizo. Abraham obedeció los mandamientos de la ley de Dios, Génesis 26:5, por medio de la fe, y su fe le fue contada por justicia. Así que entonces Pablo está enseñando con todo esto que Abraham fue creyente de la palabra de Dios, y cuando creyó la palabra de Dios, obedeció todo lo que Dios le decía, y así cumplió la ley. Esta es la perfecta armonía entre la ley y el Evangelio. Jamás de los jamases el primer pacto estuvo en contra del segundo pacto. Al contrario, el primer pacto hizo ver la necesidad del segundo pacto, que es obedecer la ley por medio de la palabra de Dios. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios nos ayude. Amén.